Santurtzi y Ratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurtzi y Ratia. Santurtzi y Ratia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de InfoJapan y bienvenido Miguel un día más. Hola a todos, hola Víctor, aquí estoy encantado de estar con todos vosotros otra vez hablando de lo que más nos gusta, que es Japón. Japón, como siempre, que nos traen los temas interesantísimos, aunque esta semana nos vamos a saltar la sección de noticias porque el contenido que tenemos da mucho de sí. Sí, yo creo que podríamos llamarlo especial, no sé si especial. Vamos a hablar de algo esencial de Japón, como es el idioma. Vamos a ver cómo podemos empezar a estudiar el idioma estando en vuestro propio país de origen, ya sea en España, en cualquier país de Latinoamérica que nos pueda escuchar, porque en otros a lo mejor se nos hace complicado entendernos. Sí, es verdad. Y el otro punto que tú tienes mucha experiencia es estudiar el idioma en Japón. Sí, yo creo que son dos puntos fundamentales. Diferenciamos, como tú bien decías, entre lo que es estudiar en Japón a estudiar en tu país, que no tiene nada que ver. Entonces, Miguel, si yo quiero empezar con el idioma, porque me apetece estudiar o ver anime en japonés o jugar a videojuegos, de momento sin salir de casa, ¿cómo puedo empezar? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo para todos aquellos que empezáis de cero. A los que ya sabéis un poco, bueno, pues quizá esto os pueda sonar ya a algo que ya sabéis. Pero bueno, a lo mejor, perdona que te interrumpa, ¿sí? Alguno de los puntos que tocamos le puede servir de refuerzo o apoyo también. También es verdad, yo daré desde mi humilde opinión y experiencia lo que yo considero que, bueno, sobre todo por experiencia propia, todo esto viene porque yo he estado en vuestro lado y yo he empezado desde cero. Por ejemplo, una de las partes fundamentales que creo que una persona tiene que tener antes de estudiar japonés es saber cuál es tu motivación. Eso es lo primero. Sí, que perfectamente, como decimos, oye, si tu motivación es ver anime en japonés y no subtitularlo, o viajar al país, o jugar a videojuegos en japonés, pues oye, ya lo tienes. Es el primer punto y el principal. Exactamente, y yo por mi experiencia tengo que decir que la gente que tiene una motivación, sea la que sea, como puede ser perfectamente entender el anime, entender canciones o lo que queráis, o la cultura o lo que sea, esa gente va a llegar más lejos que los que se lo plantean simplemente como un hobby. Porque este idioma llega a un punto que te exige tener un objetivo o tener un gusto hacia la cultura que si no es un muro que no lo vas a pasar. Y a lo mejor también una especialización. También. En función de lo que quieras aprender del idioma hay tantos matices que tienes que decantarte por alguno. Entonces ese hobby a lo mejor es el punto para lanzarte a ello. Totalmente, pero es que es fundamental. Bueno, pongamos que tenemos una motivación, la que sea, que cada uno tenga la suya en su cabeza. Vale, quiero aprender japonés. Vamos a decir que no queremos gastar dinero, queremos tantear un poco el idioma. ¿Qué hago? Bueno, hoy desde casa, con un ordenador, se puede hacer lo que queráis. Tenéis libros, tenéis experiencias de personas, tenéis clases online, tenéis incluso gente por Skype y por otras redes que hablan japonés y que de manera gratuita podéis intercambiar idiomas, incluso uno puede hablar inglés, el otro habla en japonés, yo lo he hecho por Skype y aprendes un idioma, tú das otro, yo enseñaba español y a mí me enseñaban japonés, por ejemplo, se puede hacer de forma gratuita. Tenéis libros también gratuitos hechos por gente, hechos por fans en internet. No tenéis excusa para no empezar. Lo que sí, digamos que pueda ser el punto de partida para una persona que empiece desde cero es, desde el minuto 1, por favor, poneros a estudiar los 2 alfabetos. Son 3, ¿sabéis que el japonés tiene 3 alfabetos? Que yo creo que son conocidos, el hiragana, digamos, que es el con el que escriben normalmente, el katakana, que es para palabras, es como el hiragana, pero son para palabras que vienen de idiomas extranjeros o para llamar la atención en determinadas publicaciones, etcétera, y luego está el kanji, que es de origen chino, que es el enorme. Pues yo os recomiendo que desde el minuto 1, por favor, estéis ya estudiando los, no sé, 48 o 50 símbolos del hiragana y los 48 o 50 símbolos del katakana. Eso... Que no son pocos. No son pocos. De hecho, nuestro alfabeto, el latino, son creo que 25 o 26 símbolos, creo, si no me equivoco. Un alfabeto ya es el doble. O sea, tienes que estudiar el cuádruple de lo que ya sabes. Y entonces, por eso, tienes que tener clara tu motivación. Totalmente. Porque no va a ser fácil. Es un camino que no es fácil. Es que hay gente que ahí se ha quedado. Por eso tenéis que tener claro cuál es vuestro objetivo. Si lo que queréis es aprender escritura, pues no os va a quedar más remedio que hacerlo. Yo os recomiendo desde el minuto 1, porque es que cuanto más lo dejéis, más os va a costar. Y luego, que no queréis aprender escritura, yo conozco amigos que, bueno,
saben hablar un poco de japonés, pero no saben escribir. Todo lo transcriben, digamos, a formato latino. Bueno, también puedes aprender. También te vale, desde luego. Perfecto, palabras, frases, gramática, se puede aprender hasta cierto nivel, porque hay que decir que hay libros ya de alto nivel que solamente están en el alfabeto japonés, con lo cual ya te obliga a hacer ese esfuerzo, pero aún así, para tener un nivel medio-bajo, perfectamente se puede aprender sin saber nada. Vamos, que perfectamente puedes irte de viaje, pasarte una semana y arreglarte. Te vas a encontrar barreras, como dices, porque ya no solo libros, a lo mejor establecimientos más tradicionales no van a utilizar este tipo de alfabeto. Pero bueno, no puedes abarcar todo, desde luego en un idioma que es tan complicado. Claro, yo debo dejar claro desde un principio que es que la persona que quiera, que bueno, todo el mundo cuando empieza con el idioma es muy positivo y quiere aprenderlo todo y quiere aprenderse los 2000 y pico kanjis que hay y todo el rollo. Bueno, pues para aprenderte los 2000 y pico estamos hablando de que necesitas estudiar tranquilamente unos 3, 4 años, 5 años, 4 o 5 horas al día, y yo te diría que necesitarías estar allí más que aquí, porque aquí lo que te va a ocurrir es que según aprendes olvidas, porque no los usas, que ese es el problema de este idioma, que si no lo usas, pues como todos también se va olvidando. Pero quería dejar también una cosa clara, y es, yo sé que igual muchos estáis pensando en el tema de, no solamente, porque igual algunos ya habéis empezado a estudiar por vuestra cuenta y os va a pasar una cosa, es que va a llegar a un punto que no vais a poder pasar si no hay profesor. Bueno, es un tema complicado también, encontrar un profesor. Para que te salte esta barrera aquí en España tienes que buscar un nativo y no en todos los sitios hay disponibilidad. Yo, en el tema del profesor y de los precios, yo conozco varios profesores, conozco tarifas, yo no me voy a aventurar a decir nada porque yo, bueno, estoy hablando solamente desde el lugar donde vivo, yo no sé si en otras ciudades cambia o no. Ahora sí os digo que si podéis agenciaros o buscad un profesor nativo, que es lo mejor, pero si encontráis una persona que sea de vuestro país, me da igual si es de Perú, me da igual si es española, donde estéis, que tenga un buen nivel, y preguntarle sobre todo si ha vivido en Japón, porque si ha estado viviendo en Japón más de 2 años, esa persona, si vosotros empezáis de cero, os puede enseñar perfectamente. Ahora, para niveles altos, lo mejor es un nativo, pero sin duda alguna. Que sí, y además no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Exactamente, es que tú mismo dices, es una inversión, no verlo como un gasto, porque ya os digo que tarde o temprano vais a necesitar un profesor. Y no sé, Miguel, si nos puedes aclarar un poco un rango de precios, orientarnos un poco, ¿qué puede costar una hora con un profesor nativo? Bueno, no sé si tienes idea en España. Vaya. Sí, yo por experiencia, yo he tenido diferentes profesores, diferentes precios. Sí, algún amigo mío que vive en el sur de España que también me comentaba y tal. Yo creo que la hora normalmente puede rondar entre unos 15, 20, 25, 30 euros, dependiendo a quién y cómo le comentes. A veces puede ser más barato si vais en grupo. Si vas a una academia, yo hablo de profesores particulares, que es lo que yo siempre he tenido. Yo nunca he ido a ninguna academia a aprender. Yo siempre con particulares. Cuando estaba en España, bueno, estoy en España, pero me refiero cuando empecé en España. Y ahora, lo bueno que tiene la comparación a cuando yo empezaba, ahora, es que cuando yo empezaba no había casi lugares para estudiar, estamos hablando de hace igual casi que 10 años. Hace mucho tiempo, Hace sí. ya unos cuantos años no había casi lugares, sobre todo en la zona en la que vivimos, pero sé que en la zona del sur de España, no voy a decir ya Madrid y Barcelona, o ciudades hermanadas, en esos sitios estoy seguro de que encontraréis japoneses y ya es hablar con ellos, pero sí os digo que perfectamente os pueden cobrar un mínimo de 15-20 euros, cuidado, totalmente, de lógica, porque estamos hablando de una clase particular. En una academia, pues no lo sé. Mirad, los cursos de inglés en una academia que valen 1.000 euros el trimestre, Sí, el cuatrimestre. pero la atención también, a lo mejor conviene gastarse 2, 3 o 4 euros más por clase y tener a tu disposición esa persona exclusivamente. Hombre, no hay color entre un particular y una academia. Por las Eso es dudas verdad. que puedas tener es simplemente la atención y la dedicación hacia ti. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos tocar. Pero desde luego, Miguel, lo que nos dejas claro es que es necesario un profesor. Sí, es necesario porque por mucho libro que haya, jamás va a poder explicar lo que es el idioma, porque una cosa que necesitas para aprender japonés, no al principio, sino ya digamos a la mitad, es aprender a pensar como piensa un japonés. Porque si no aprendes a pensar como ellos, pues no vas a aprender nunca el idioma, a hablarlo de una forma natural, que ya os digo desde un principio que hablar japonés de una forma muy natural es muy complicado. Bueno, pero tampoco vamos a quitarle la ilusión a nadie. Si es tu objetivo ese, adelante. Eso, por supuesto, no hay nada imposible, pero tenéis paciencia, dedicación. Claro, yo no voy a mentir. Mucho esfuerzo. Claro, esto no es estudiar inglés, estudiar árabe, estudiar chino, estudiar japonés. Este tipo de idiomas requieren un esfuerzo mayor que estudiar inglés. Sí, porque partes de que el alfabeto es distinto. Solamente Entonces, ya por eso. Solo por eso tienes una complicación extra, un añadido. Pero bueno, desde luego lo que decimos es:
busca una motivación, un objetivo. Planifícate también, organízate para estudiar, porque es algo que hay que hacer todos los días. Exactamente, es otra manera muy importante de estudiar, que es la planificación y más que nada, sobre todo, ver en qué temas os queréis centrar. No empecéis a estudiar escritura, gramática, vocabulario todo a la vez porque os va a explotar la cabeza. O sea, empezad poco a poco. Una buena planificación y sobre todo aprovechar el tiempo que podéis dedicar, porque a lo mejor puedes meter 3 horas al día de estudio, pero son efectivas una. Pues la que hagas por lo menos que sea al 200%, que tiene que ir unido a tu motivación. Y entonces, por último, sabiendo que necesitas un profesor, empieza a meter las monedas en la hucha. Sí, hay que ahorrar un poquito, pero como bien decías, Víctor, es una inversión. No tengáis miedo a pagar a un profesor particular, hombre, siempre dentro de vuestro presupuesto, porque de verdad que es una inversión. Y si encima es nativo, es que vais a empezar a conocer, pues, de la manera que piensan, de cómo hablan, de dejes y expresiones que eso no vas a aprender en libros. La verdad es que es una inversión que de verdad que vale la pena. Bueno, pero estamos hablando de hacernos con los servicios de un profesor, pero a lo mejor, llegados hasta este punto, tenemos que tener en cuenta otros gastos, como es el material. Gasto, yo creo que el segundo gasto más importante, evidentemente, después de las propias clases. Pero va a ser el primero que vais a tener que hacer. Sí, y bueno, en cuanto al material, dejar claro que si tenéis un profesor o una academia, bueno, pues tendréis que agenciaros con el libro que os propongan ellos porque es con el que trabajan. También os voy a decir una cosa, que ahora hablaremos. Tipologías de libros, y no me estoy refiriendo a marca ninguna, pero tipologías hay muchas maneras de enseñar, y lo que sí que os recomendaría es que cada uno tiene su manera de estudiar, y no todos los libros valen para todo el mundo. A mí me ha pasado, yo he comprado libros que a mí no me valen para estudiar, y otros sí. Entonces, antes de contratar un profesor o ir a una academia, preguntad qué libro tienen, echadle un vistazo, y si os gusta, apuntaros. Porque de verdad que no hay nada peor que estudiar con un libro con el que no puedes aprender y que os puede pasar, ¿eh? Bueno, en este punto vamos a hacer un inciso, y es que si tenéis dudas respecto a este tipo de libros, o lo que os puede venir bien o qué os puede venir mal, nos podéis escribir. Sí, yo tengo una pequeña colección de libros en casa. Os podemos recomendar también determinados libros porque ya sabéis que hay libros solamente para gramática, hay libros solamente para escritura, hay libros solamente para vocabulario. Hay millones y millones de libros, y si no, cualquiera de vosotros que se meta en Google y escriba libros para aprender japonés, vais a encontrar... Va a tener 50.000. 50.000, sí, hay luego, muchísimos. sí. Y en los últimos 5 años, 6 años han aparecido muchísimas editoriales y gente incluso normal, digamos, de motu propio ha sacado libros también. A unos están muy bien, para unos bien, a otras personas quizá no le gusten, pero es todo investigar. Bueno, ¿y dónde compramos el primer libro? Ya que decimos que hay tantas opciones, ¿dónde buscamos? Pues mira, yo el primer libro hace unos 10 años lo compré en la librería Fnac, por ejemplo, y lo compré allí cuando Fnac estaba empezando ya a meter libros de otras temáticas de idiomas, no solamente inglés, alemán, francés, los típicos. Hoy en día podéis encontrar libros hasta en librerías de barrio. Podéis encontrar incluso seguramente algún libro para estudiar japonés. Hay librerías solamente para idiomas también donde podéis mirar. No tenéis ningún problema. ¿Que no os queréis molestar para ir a la tienda y preguntar o lo que sea? No pasa nada. Desde casa, repito, en internet, podéis ver todo. Incluso podéis ver hasta quién ha hecho el libro, qué editorial, cuántas páginas, cómo se estructura el libro. No hay ningún problema. Hoy en día está todo perfecto. Incluso en algunas páginas de tiendas, bueno, librerías online, vamos a decirlo así, puedes tener una preview del libro también, un par de páginas. Sí, perfectamente. Eso es. Ahora, lo que sí que os voy a decir una cosa es, cuidado con lo que compráis, y no me remito a lo de antes, digo una cosa nueva, que algunos no saben. Si queréis, sobre todo gramática, cuidado, porque hay libros, bueno, de todo en general, hay libros que solamente están en japonés y hay libros que están en español. Me refiero, y explico, yo, el primer libro con el que empecé, que fue el que mi profesora en ese momento lo requirió, fue el Japonés para principiantes, de Editorial Herder, que es un libro que es de gramática, que está bien, no es ni muy bueno ni muy malo, es un libro que está bien, con un buen profesor al lado, funciona perfectamente, y es un libro que está en español, cuidado, o sea, está todo escrito con letras latinas y en español, también luego en japonés, pero el japonés en letras latinas, no en japonesas, hasta la lección 5, creo. A partir de la 5 o 6 es todo lenguaje japonés, escritura japonesa, con lo cual obliga, y esto pasa con muchos libros, te obliga a estudiar los 2 alfabetos hiragana y katakana. Que a lo mejor para empezar es querer abarcar demasiado. Bueno, yo es que hay personas, por ejemplo, que la escritura no pueden y que no les entra en la cabeza desde un principio. Y a mí, por ejemplo, yo lo aprendí muy rápido, pero porque me gustaba y le puse interés. Cualquier persona puede aprender esos 2 alfabetos en menos de un mes. Luego es practicar y escribir y escribir y escribir. Y el libro Herder o cualquier libro, como puede ser el mítico
cualquier persona que haya estudiado japonés lo conoce, que es el Minna no Y Nihongo. el que no haya estudiado también. Posiblemente. Cualquiera que se haya interesado por el idioma un mínimo lo tiene que conocer. Es un libro que es una editorial que tiene 300.000 libros de diferentes temáticas para aprender gramática. Y creo que el 99,9, porque creo que alguno no, pero el 99,9 están directamente en japonés. 100% en japonés. O sea, digamos que es para gente que ya sabe escribir, leer y entender un poco de japonés. Incluso los niveles más bajos. Y es la mejor forma de forzarte. Totalmente. Yo creo realmente que vale la pena invertir 2 meses en el tema del hiragana y el katakana, porque es que cuando vayas a estudiar, si uno ya encima puede empezar un libro de gramática que ya está en japonés, es un nivel ya cogido y a partir de ahí es que vas a subir muy rápido. Pero si tú aprendes mucha gramática y no sabes escribirla en japonés, hostia, va a llegar un punto que tu cabeza va a empezar ya a llenarse de conocimientos, digamos, y se va a empezar a cansar. Entonces, cuanto antes empecéis a estudiar el hiragana y el katakana, mejor. No os acomodéis, por favor. Si vais a estudiar japonés, lo último que hay que hacer es acomodarse como cualquier otra cosa. Hombre, no es un idioma para acomodarse, ya os lo puedo asegurar. Y lo que sí es un idioma que se disfruta muchísimo. Yo he estudiado inglés también, y muchos años, y hablo inglés sin ningún problema, pero yo jamás he estudiado el inglés, digamos, de una manera que diga... Joder, me encanta el inglés, Tan ¿sabes? intenso, ¿no? como el japonés. Claro, el japonés requiere de un cariño y de un tiempo que el inglés, pues, digamos, no lo requiere tanto. El inglés puedes estudiarlo, digamos, solo, no necesitas cariño. Lo estudias porque lo necesitas y ya está. El japonés no lo necesitas. Lo estudias porque quieres. Entonces, ahí vamos al tema de la motivación. Si no la tienes, pues es que perderás el interés. No, desde luego que es así. Volvemos al punto 1, motivación. Como todo en la vida, motivación. Pues sí, y luego quería diferenciar una cosa, es a la hora de pillar libros, pensad de qué queréis, porque hay libros de gramática, kanji, vocabulario, etcétera. Yo he dicho el de Herder, que es el primero que utilicé, que repito, que con un profesor es un buen libro, con un profesor, cuidado, es un buen libro, no solos, pero si queréis estudiar kanji, yo os recomiendo uno que se llama Kanji Basic, que es un libro de hace años, de hace bastantes años, que lo podéis, si está descatalogado, lo podréis encontrar en internet, yo creo, porque es un libro que yo creo que ya no se puede comprar, no lo sé, y cuando yo lo conseguí ya tenía bastante tiempo, o sea que no lo sé. Y va desde, no sé si tiene 400, 500 kanjis, son 2 o 3 libros, cada uno con una porrada ahí de kanjis enorme, y os digo que es un libro perfecto para aprender kanji, a mí me ayudó muchísimo, y encima al principio te enseña con ejemplos muy sencillos. O sea que vale la pena, para kanji, Bueno, viendo la cantidad de libros que hay, no vamos a quedarnos solo en este tipo de soporte. Tenemos móviles, todo el mundo tiene móvil, eso es así. Puedes tener tablet, puedes tener un ordenador portátil o un ordenador en casa. Pero hay aplicaciones que te pueden hacer la vida más fácil. Y en este caso, tienes experiencia con las aplicaciones de móvil. Yo tengo mucha experiencia con aplicaciones de móvil, pero claro, yo el problema que tengo es que ese 90% de la experiencia se traduce a cuando yo estaba allí, que era donde las utilizaba, y la mayoría son japonesas, es decir, que requiere de un nivel medio alto de japonés para aprender a manejarlas y que solamente se pueden descargar en Japón, no se pueden descargar fuera del país, pues ya lo he intentado, por lo menos en España no dejan. Así que esas las vamos a dejar a un lado y si estáis en vuestro país de origen no vais a tener ningún problema en conseguir. Yo creo, voy a mencionaros 2 que quizá os puedan sorprender porque quizá estéis esperando aplicaciones muy, muy curradas de gramática. Yo os voy a dar 2 que yo creo que son esenciales. Una es una que se llama Jiso. Jiso en japonés significa diccionario, se escribe J-I-S-H-O, Jiso. Y os digo que es un diccionario, el único problema es que está en inglés, pero es un diccionario que es de lo mejor que podéis encontrar ahora mismo. También digo que hace tiempo que yo no miro aplicaciones, quizá hayan salido diccionarios mejores, pero este diccionario a mí en Japón, no digo en España, a mí en Japón me salvó la vida. Este diccionario a mí me salvó la vida cada vez que yo estaba en clase, cada vez que yo tenía que hablar con alguien, cuando estaba trabajando buscaba alguna palabra. Requiere de un nivel de inglés medio alto para determinadas palabras, pero para utilizarlo os va a ayudar muchísimo. Y luego, un problema que tiene el idioma, memorizar las palabras. Es un lío, porque las palabras muchas se parecen. Entonces, ¿qué hago yo para memorizar las palabras? Bueno, lo primero, un buen libro de vocabulario, y a poder ser con dibujos, como puede ser la saga Soumatome, que tiene gramática, kanji y vocabulario. Pues el Soumatome de vocabulario a mí es uno de mis favoritos. Bueno, pues cuando termináis de estudiar el Soumatome y estáis tranquilamente en vuestra cama o en el sofá o lo que sea, os cogéis una aplicación que se llama tarjetas Anki Droid. Son tarjetas normal y corriente y tú escribes en la tarjeta lo que quieras, en este caso palabras, frases, expresiones, lo que os dé la gana. Y eso luego se va memorizando en pequeñas tarjetas virtuales que te van saliendo de forma aleatoria y te van ayudando a memorizar y a recordar. Y están muy, muy bien. Esto es muy sencillo. Al final, así es como aprenden también los niños hoy en día. Muchas palabras. Y el vocabulario precisamente de su idioma.
Pues Así sí. que la mejor aplicación, fíjate, ¿quién lo iba a decir? A mí me ayudó mucho también la Sankey Droid y de hecho a dos compañeros míos españoles que cuando estaba yo estudiando al principio en la academia, me acuerdo que teníamos un nivel muy muy bajo, recuerdo que ellos estaban 24 horas en la calle con las tarjetas Sankey Droid todo el día y subieron muchísimo de nivel porque exige dos trabajos. Uno, tener que leer la palabra y escribirla en el teléfono, que eso ya es un esfuerzo, y el dos, tener que, cuando ya lo estás memorizando, que por cierto, que no tienen por qué ser virtuales. Toda la gente que estudia gramática japonesa, y yo lo digo por lo que he visto, todos mis compañeros se hacían tarjetas reales. Tarjetas impresas, vaya. Tarjetas, sí, tarjetitas o recortadas, o vas a una librería y puedes comprarlas de cartón así en blanco y tú rellenas con palabras y atrás en japonés o lo que sea. Incluso algunos las tenían anilladas, unos tacos de tarjetas enormes de gramática cuando iban a los exámenes, y eso ayudaba muchísimo. Así que bueno, que no hace falta tener que bajarse la mejor aplicación del mundo. Si lo que necesitas es actitud, no tener una buena aplicación. Pero que eso también nos puede ayudar. Bueno, Miguel, muchas gracias por los consejos de aplicaciones móviles y aplicaciones que al final, bueno, es una aplicación del vocabulario a otro soporte, que es lo que dices tú. Podemos imprimir, anillarlas y lo que hay que hacer es no buscar excusas para no estudiar. Pues sí, oye, no quería olvidarme de decir una cosa. Si sois, bueno, usuarios de Nintendo DS, fíjate allá donde quedó la DS, o de 3DS, que sepáis, bueno, no sé si de 3DS, pero bueno, para 3DS también funciona. En DS sacaron diccionarios de japonés hace tiempo, lo que no sé si se encuentran en España, no sé si llegaron a salir aquí o no sé, o se quedaron en Estados Unidos o en Japón. Bueno, si encontráis, que sepáis que hay diccionarios que funcionan con el lápiz óptico este de la DS, podéis dibujar la escritura y podéis practicar con juegos la escritura, que ayuda muchísimo también. Entonces eso también tomadlo como un juego. Sí, al final todo tiene que ser un juego. Es que es la clave, es la clave. Es un juego, pero al final lo que te llevas es una recompensa mayor. Sí, yo algún día explicaré mi técnica de estudiar kanji, de cómo memoricé 2000 kanjis, pero algún día... Con mucha paciencia y otro programa lo explicaremos seguro. Algún día la revelaré. Bueno, Miguel, gracias por las aplicaciones, que no es menos importante que el punto anterior, y vamos a otro, que es que al final no podemos decir que ninguno deja de ser importante respecto a otro. Son todos igual de importantes y a todos le tenéis que dar la misma importancia, precisamente, porque hemos visto cómo empezar a estudiar. Hemos visto cómo hacerte con material, no hemos dado precios porque al final esta cosa varía tanto, Sí. El precio de un libro puede variar de un año a otro. Hay que decir una cosa, que los libros son caros, o sea, Como mínimo todo en 30 este idioma, euros, al 40, final, sí, son caros. Este idioma ya hemos dicho que no es un idioma barato. No, hay que invertir. Pero bueno, ahora sí vamos a ir a una parte que a lo mejor es... Sí, en esta vamos a decir que no tienes que gastar tanto dinero y es en la organización. Tema fundamental, sí. ¿Tú qué posicionas de la organización? Porque tenemos que tener en cuenta el tiempo que debes dedicar, pero también el que puedes dedicar. Y para eso tienes que tener bien claro y marcados unos objetivos para cada día. Tienes que ver cómo organizar tu tiempo y ya no tanto ver qué partes son más importantes, sino en cuáles flojeas más para dedicarle más a ese punto. ¿Tú qué nos dices, Miguel? Pues yo volvería al tema del objetivo. Primero me plantearía cuál es mi objetivo, ¿vale? Porque, bueno, esto es como la vida en general. Si no sabes qué objetivo tienes, pues poco vas a progresar. ¿Que queréis hablar? ¿Que queréis aprender a escribir? ¿Que queréis aprender a leer? ¿Que queréis aprender a decir palabras? Lo que sea, me da igual, a entender. O sea, plantearos un objetivo. Normalmente yo me movía en 4, que al final es gramática, escritura, comprensión y conversación. Esos son los 4, digamos, niveles en los que te mueves, no en este idioma, en cualquier idioma, aunque bueno, este incluye escritura. Y yo creo que ahí lo que cualquier principiante debería es, primero, organizarse de tal manera que primero estudie y le dedique mucho tiempo a la escritura de los 2 alfabetos, si quiere aprender escritura. Si no quiere, pues que se dedique a otra cosa. Pero si quiere aprender escritura, lo primero es que empiece a aprender a escribir el hiragana y el katakana. Una vez sepa escribir, que empiece a escribir palabras normales y corrientes. Y luego poco a poco empiece con la gramática. Como empieces a estudiar hiragana y katakana, que te va a llevar 1 hora, 2 horas al día tranquilamente. Luego quieras estudiar, ¿cuánto? ¿Otra hora de gramática? 2 horas de gramática. ¿Y luego qué vas a hacer? 1 hora de escuchando anime y ver a ver si entiendes algo. Pues al primer día va bien. Son demasiado. Claro, a la semana vas bien, pero desde España en tu país, que igual tienes que trabajar, o que tienes que estudiar, que tienes problemas, o lo que sea, vas a acabar 3 harto. horas al día es mucho muchísimo tiempo que dedicar. Entonces es mejor, como decimos, organizar el tiempo y sobre todo que sea efectivo lo que dedicas. Sobre todo efectivo, repito, estudiad hiragana y katakana si queréis escritura. Y luego, poco a poco, empezad a escribir palabras y os metéis en la gramática. Y no os hinchéis a estudiar como locos porque lo vais a dejar pronto.
¿Que no queréis estudiar escritura y solo queréis aprender gramática? Repetimos que hay libros que os van a ayudar. Seguramente encontréis también alguna aplicación que os pueda enseñar gramática. Vais a aprender a hablar más rápido que una persona que quiera primero saber escribir, pero llegaréis menos que una persona que sepa escribir. Eso también hay que dejarlo claro. Y luego, ¿cuánto tiempo necesitas a la semana de estudio? No mucho al principio. El que puedas dedicar. Lo que puedas, 1 hora a la semana quizás sea suficiente, 2 horas, depende de tu objetivo. Si tu objetivo simplemente es un hobby, con eso los fines de semana sacas 1 horita o 2, suficiente. Oye, que tú tienes un objetivo de irte a Japón, pues cuanto más estudies mejor. Está claro que con 2 horas a la semana no vas a hacer mucho. Ni de lejos, sobre todo si tenéis el objetivo, que es al que vamos a ir luego, que es el tema de los exámenes oficiales. Los exámenes oficiales requieren de unas horas de estudio mínimas para poder aprobarlos. Si uno no las ha emprendido, pues o es muy bueno o tiene mucha suerte. Y mucho dinero también, porque volvemos al tema del dinero. Podemos enlazar directamente esta parte con los exámenes oficiales. Y lo primero que hay que saber es que no se dan en todas las provincias ni en todas las ciudades. Bueno, hablamos a nivel español, claro. A nivel español solamente lo podéis hacer en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y creo que Granada también. Granada, sí. Todo esto lo tenéis a través de la página de la JLPT, como suena JLPT, o si no ponéis examinarse NOKEN, que es como se llama el examen, N-O-K-E-N, el NOKEN. Y bueno, es un examen que se hace a nivel oficial en todo el mundo al mismo tiempo. Creo que es en diciembre y en abril, son las dos convocatorias, creo. Primer domingo de diciembre y no sé si el primer domingo de abril, ahora mismo no recuerdo. Yo siempre he ido a las de diciembre, de hecho he ido a 3 convocatorias he ido, y 2 en España y 1 en Japón. Y bueno, es un objetivo muy bueno para el que quiera dedicarse de forma, no te iba a decir profesional, pero casi profesional. Es decir, si lo tuyo es un hobby, bueno, pues no me parece mal que quieras presentarte al NOKEN, porque simplemente por examinarte. Sí, por amor propio, sí, está bien. Ahora, si tú lo que quieres es algo profesional, hostia, sácate el título mínimo del medio, el nivel 3, lo antes posible. Estudia lo que sea. Si tú te quieres ir a Japón o algo, un mínimo N3 o N2, porque sabéis que los niveles van de N1 a N4, donde el N1 es el nivel altísimo, level 1, ¿no? El jefazo, y luego está el nivel 4, que es el nivel más bajo, cuidado, que es el nivel principiante, pero requiere también... Hay que darle también sus horas. No sé, unas 100 horas de estudio, sí, tienes que saber... No son pocas. Y tienes que saber escribir hiragana y katakana. Bueno, no es que tengas que escribir porque el examen es todo tipo test, pero tienes que saber leerlo. Si no lo sabes leer, ese examen no lo puedes aprobar. Y para saber leer, está claro que si sabes escribirlo, mucho mejor. Claro, al final va todo unido, ¿no? Si a mí me suele pasar, yo, por ejemplo, cuando estudiaba, que claro, yo estudiaba muchas horas al día, ¿no? Cuando estaba allí, pues yo cuando estudiaba había kanjis, por ejemplo, que sí que sabía escribir, ¿vale? Pero no sabía pronunciarlos. Otros que no sabía escribirlos, pero sabía pronunciarlos, y suele pasar este tipo de cosas. Esto es normal cuando empecéis a estudiar el idioma. Vais a ver un texto y seguramente los kanjis no sepáis escribirlos por vuestra cuenta, pero sí vais a saber qué significan o cómo se pronuncian. Bueno, esto es estudio, esto ¿cómo se consigue? Pues viviendo allí. Porque al final lo mejor para este idioma es vivir allí. Es como más rápido vas a aprender. Porque si no sabes para qué sirven los kanjis, ni los utilizas, poco a poco se te olvidan, pero muy rápidamente. Bueno, pero el tema de vivir allí es algo más complicado, que también lo trataremos, desde luego. Porque tienes precisamente experiencia en eso y con el principal objetivo de aprender el idioma. Entonces, qué mejor oportunidad de compartir con todos los que nos están escuchando tu experiencia de cómo estudiar en Japón. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. Sí, el tiempo ya corre, ¿eh? El tiempo corre, pero antes de terminar este podcast relacionado con el idioma, sí que sería interesante que nos contases un poco el desarrollo de los exámenes oficiales. Sí, toda la razón, no podemos terminar sin contarlo. Un examen oficial normal y corriente tiene varios campos, igual exactamente que los 4 niveles que habíamos dicho. Vais a tener, es todo tipo test, repito, vais a tener kanji, vais a tener gramática, vais a tener comprensión, que muchas veces son textos, que luego te hacen alguna pregunta. Vais a tener también el llamado Kikitori, que es escuchar una grabación y luego responder una serie de preguntas. Todos los exámenes se discurren de la misma manera, Más o menos todos tienen la misma composición. Quizá el N1 o el N2 puedan cambiar en algún momento, pero más o menos en el nivel de cada uno todos son iguales. Tenéis que pagar una tasa, no sé si son 20 euros o 30 euros, 40 ahora mismo, no recuerdo. Quiero decir que no son gratis, y por supuesto para los que viváis en ciudades que no son las mencionadas anteriormente, ese es el mayor problema, el desplazamiento. 20 euros de tasa para un examen no es apenas dinero, pero tienes que tener en cuenta que tienes que desplazarte, tienes que pagar un alojamiento, no puedes ir a un examen sin descansar. Claro.
Entonces necesitas un par de días por lo menos por delante. Suele ser una inversión entre viaje y tal, pues 200 euros, por ahí andará, que bueno... Tú lo has dicho, sigue siendo una inversión, igual que todo en este idioma. Desde luego lo que sacamos en claro, por todo lo que hemos dicho, es que no es un idioma fácil. Y no es un idioma tampoco para cualquiera. Porque si no tienes motivación, olvídate de estudiar japonés. Bueno, estudiar a lo mejor sí, pero aprenderlo no. Es una buena reflexión. Yo creo que cualquier persona que está escuchando ahora mismo debe hacer un autoexamen, digamos, o una evaluación de conciencia, como quieras llamarlo, para ver si realmente él quiere estudiar o no, si lo necesita o no. Porque hay que dejar claro una cosa, y es que este idioma no es para todo el mundo. Es así. Sí, pero no tienes que sentirte mal. A lo mejor si empiezas y ves que no es lo tuyo, prueba con otro idioma. Sí, es verdad. A lo mejor tu motivación para el japonés, o creías tenerla clara y no lo es, o a lo mejor le pasa lo contrario a alguien, que no esperaba que fuese ese idioma, ha empezado y dice, hombre, bueno, joder, qué gusto. Perdón por la palabra, porque al final estamos aquí... No, pero oye, que yo cuando estudio japonés, y a día de hoy cuando cojo un kanji y lo estudio o algo, sí, tengo esa sensación de placer, te podría decir, porque a mí... Claro, porque yo lo disfruto, porque yo conocía gente cuando yo estudiaba que no lo disfrutaba, que para ellos estudiar el kanji, pues por ejemplo, que es lo más duro normalmente, pues era un sin vivir, era un dolor de cabeza. Una obligación, como tantas otras, al final, sí, la vas a hacer... El día 1 lo vas a hacer bien, el día 10 también, pero cuando llegues al día 1000 estudiando por obligación, hay que ver con qué cara vas a abrir el libro. Claro, y para mí estudiar kanji, yo podía estar, de hecho estaba hasta 6 horas estudiando kanji al día y no tenía ningún problema, me encantaba. Claro, eso depende de la persona. Entonces, el que va a aprender, el que sabe hablar bien japonés, o una de dos, o lleva muchos años allí viviendo y no le ha quedado más narices que aprenderlo, o dos, le gusta, tan sencillo como eso. Si te gusta, llegas donde tú quieras. No, y está claro que el primero de los casos, si está viviendo allí, es porque también le gusta, así que... Bueno, cuidado, que puedes creer que te gusta y estar equivocado también en ese aspecto. Recuerdo a un, creo que era peruano, que conocí en Osaka cuando estaba viviendo allí, y era un tío que sabía hablar japonés de un nivel muy alto, porque ya os digo que es muy complicado que aprendáis a hablar por muchos años que llevéis como un nativo, pero bueno, tenía un nivel muy alto de 20 años viviendo allí, 25 años, se dice rápido. Ese tío tenía un restaurante y me acuerdo que es un idioma que decía que no le gustaba absolutamente nada, que lo odiaba, no sabía escribirlo, pero sabía leerlo y hablaba muy bien, pero no sabía escribirlo. Pero claro, si te has hecho la vida allí, 20 claro. años es ya prácticamente la mitad de la vida de muchos de los que van a estudiarlo. Y vas a estudiarlo y te quedas allí, a lo mejor no vuelves. Y puede ser el caso de este chaval que nos comentas. Pero bueno, vamos a ir cerrando esta grabación. Sí, se nos quedan muchas cosas en el tintero, una pena. Sí, pero por suerte, dentro de una semana volveréis a escucharnos. Bueno, por suerte o por desgracia, depende de quién lo escuche. Y además tenemos que dejar claro que hoy hemos tocado el tema de cómo vamos a estudiar el japonés en tu país de origen, seas de donde seas. Porque si nos entiendes, pues genial. Entonces... te hemos dado unas pistas y basadas en una experiencia como es la tuya, Miguel, que puedes sacar la libreta, escucharlo 30 veces, apuntar todo y empezar. Pero en el próximo programa, en la próxima grabación, lo que vamos a hacer es estudiar en Japón, que es otro tema completamente distinto a lo que hemos tratado hoy. Sí, al final una cosa es estudiarlo en tu país y otra cosa es cuando estás allí, has pagado un dinero, te plantas ahí solo o acompañado y no solo por el dinero, que a lo mejor es el peor de los males. También, pero... Porque estamos hablando de una cultura completamente distinta. Claro. Estás alejado de tu casa, de tu familia, de todo lo que te arropa y es una aventura enorme. Pero bueno, de eso hablaremos en otro programa. Bueno, hablarás de nuevo porque es tu experiencia la que queremos transmitir. Que sí. No es pequeña, ni es poca. Yo todo lo que cuento aquí lo digo porque a mí me hubieran gustado que me lo hubieran dicho antes de que yo empezase a estudiar y luego porque, como siempre digo, bueno, es mi humilde experiencia y, bueno, oye, si estoy equivocado en cualquier cosa y cualquier persona quiere opinar, ya sabéis que hay redes sociales que estamos... nos podéis escribir claro. Incluso queréis hacer un apunto, un añadido para que tratemos en otro programa, por supuesto. Como ya hemos hecho en otros, estamos encantados. Nosotros lo que tratamos en los podcasts son experiencias... Y bueno, sí es verdad que tenemos que buscar algo de información en algunos casos, o las noticias desde luego no son propias, pero todo el contenido que tratamos intentamos que sea propio, vaya. Así es, esto que sepáis que lo que os estamos dando es siempre de primera mano, ¿eh? Aquí no penséis que esto estamos contando la vida de nadie, o sea, lo que contamos aquí es de primera mano. Bueno, realmente sí es la vida. Bueno, sí. La vida de Miguel y la vida de muchos de los que quieren aprender el idioma, pero está claro que el de estudiar en Japón, como va a ser el próximo, es tu vida. Sí, yo si fuera vosotros no me lo perdería porque vamos a hablar claro, ¿eh? Va a ser muy interesante. Sí. Bueno, siempre hablamos claro, no creo que tengan queja
en este punto, no omitimos nada, tanto si es bueno como si es malo. Al final no vamos a desanimar ni animar a nadie. Es decir, si tú quieres ir a Japón, da igual lo que te digamos, que vas a ir, y si no quieres ir, pues más claro que eso no hay nada. Bueno, Miguel, vamos a ir cerrando el programa porque nos alargamos demasiado, como siempre. Siempre pasa igual. Nos faltan minutos, nos faltan horas o nos faltan días, no lo sé. Pero bueno, muchas gracias, Miguel, por tu experiencia, por estos consejos, y esperamos sobre todo, bueno, no esperamos, yo que estoy convencido de que a alguno le va a ser útil. Seguro. Y seguro que tú piensas lo mismo. Ojalá que sí. Con que a uno de vosotros os sea útil, esto ya habrá tenido un premio. Y estamos, como decimos siempre, a vuestra disposición en las redes sociales, en el blog, a través del correo electrónico, de la forma que nos queráis contactar para preguntarnos, para que os asesoremos o os demos consejo incluso de qué libro comprar, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero no lo es. Cualquier duda que tengáis, o incluso no solo de este tema, nos escribís, que no tenemos ningún problema. Es más, estamos encantados. Estamos encantados, como bien dices, cualquier cosa, pregunta, quejas, lo que queráis, lo que se os ocurra por la cabeza preguntar, mandadlo por redes sociales, por Facebook, que estamos, encantados de recibir todo lo que sean comentarios de gente que nos escucha. Bueno, Miguel, muchas gracias por todo. A vosotros, por este tiempo, yo encantado siempre. Y muchas gracias a todos los que nos habéis aguantado. No sé el tiempo que acabará teniendo esta grabación, pero cerca de 35 40 minutos. Va a ser interesante porque, bueno, lo vamos a dejar aquí. Enlazaremos con el próximo programa. Os dejamos un poquito como el continuará de las series antiguas de Oliver y Benji. Continuará. Y sacamos un cacho de campo, un balón, y 3 episodios después seguimos. Exactamente. Venga, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Santurtzi y Ratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurtzi y Ratia.